Ella estudió la carrera de Química Farmacéutica Bióloga en la Facultad de Estudios Superiores de Coquitlán. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Medicina Genómica con el proyecto de detección de mutaciones relacionadas en fármaco-resistencia en muestras clínicas de pacientes mexicanos con micobacterias tuberculosas usando secuenciación masiva. Actualmente es investigadora catedrática de CONACYT, comisionada del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con la línea de investigación búsqueda de nuevos fármacos genéticos para la determinación de las causas de la leucemia linfoidea infantil, así como certificación de pacientes y blancos terapéuticos. Con el del centro se señala. Sí. Y con esto. Si no, si lo puedes pasar, o si quieres, pues adelante. Para preguntas sobre el tema que había hablado. El tema de la charla de la doctora es secuenciación masiva y diagnóstico de micobacterias tuberculosas. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Vengo a presentarle mi trabajo que desarrollé en el INMEGER en una estancia postdoctoral. Y bueno, para empezar, quiero hablar acerca de lo que es la secuenciación. Bueno, la secuenciación es básicamente la estrategia o metodología que tú usas para determinar el orden exacto de los nucleótidos en una cadena de DNA. Como vemos en la imagen, pues podemos, en este fragmento de 32 bases, podemos determinar con exactitud que al inicio la secuencia empieza con una adenina, timina, citosina y así sucesivamente. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque podemos obtener en la investigación básica información genética de los genes que conforman un organismo y asimismo de las regiones reguladoras. Como ustedes saben, ya se llevó a cabo el proyecto del genoma humano que terminó en el 2003 y que tardó aproximadamente 13 años. En el caso de la forma aplicativa, la secuenciación sirve para determinar cambios que están relacionados a enfermedades y en el caso de forense para confirmar identidades. La metodología de secuenciación que más se ha usado es la de tipo Sanger, desarrollada en 1977, la cual se basa en una reacción de terminación, en el cual se usan unos nucleótidos que tienen dos características. Por una parte, están marcados con fluorescencia, de tal manera que la adenina va a tener una señal de color verde, la timidina roja, la guanina negra y la citosina azul. Estos nucleótidos tienen la característica de poseer en la desoxirribosa, en la posición 3, la ausencia del grupo hidroxilo, de tal manera que cuando la polimerasa incorpora este nucleótido se va a detener y ya no va a poder seguir polimerizando. De esta manera se generan fragmentos de diferentes tamaños que van a tener como característica en el extremo final un color que va a determinar la base por la que está compuesto. Bueno, posteriormente todos estos fragmentos se resuelven en una electroforesis capilar, es decir, corren en un capilar que es muy delgado y al final del corrimiento se induce un láser para detectar la señal que se transforma en un pico y así obtenemos un cromatograma que nos va a indicar las fases que componen esa cadena. Esta metodología fue automatizada en 1986. Se puede secuenciar hasta fragmentos de 900 nucleótidos con una gran calidad y esta secuenciación duró en el mercado por aproximadamente 20 años. Estos son los últimos modelos que se lanzaron y este es el interior de un secuenciador. O sea, en esta parte se coloca la muestra, no se alcanza a ver, pero aquí está el capilar que sube y aquí está el sistema detector. Con esta tecnología podemos secuenciar fragmentos que van de 400 a 900 bases, aproximadamente de 30 minutos a 3 horas,
porque hay equipos que ya tienen rearreglos hasta de 96 capilares, de tal manera que en 3 horas podemos secuenciar 84 kilobases. Sin embargo, esta secuenciación este método de secuenciación ha sido utilizado para secuenciar genomas completos, los primeros genomas completos bacterianos, como Haemophilus influenza, y el genoma humano. La desventaja de estos es que solo se puede secuenciar fragmentos largos generados por PCR o plásmidos. Y, por ejemplo, si nosotros queremos secuenciar el genoma humano, que consta de 3 millones de bases, la cantidad de secuenciaciones que necesitamos en este equipo es muy numerosa, además de que es muy costosa. Por esa razón surgió la secuenciación de nueva generación. Esta se basa en la secuenciación de no solo un fragmento, ni de 2, ni de 3, sino de millones de fragmentos. Esta secuenciación se realiza de forma masiva y paralela. Simultáneamente se van secuenciando estos millones de fragmentos. La secuenciación de nueva generación realiza, como les comento, una reacción de secuenciación simultánea. Y de esta manera se ha conseguido reducir los costos. El proyecto del genoma humano duró 13 años y costó $100 millones. En el 2015, este costo disminuyó de $5,000 a $10,000 y puede tardar de 1 a 2 meses. Si ven la gráfica, pueden ver que los costos por secuenciación de base han disminuido de tal manera que tú puedes secuenciar un genoma bacteriano en un día y el costo por base va a ser de centavos. Aquí les muestro algunas de las principales estrategias de secuenciación, las principales tecnologías de secuenciación de nueva generación. Está la de Roche, Illumina y Thermo Fisher. Cada una tiene un método de detección de secuenciación diferente. La primera, la tecnología 454, se basa en la pirosecuenciación, que es la detección del pirofosfato que se libera cuando un nucleótido es incorporado en la cadena de DNA. Este pirofosfato es detectado por quimioluminiscencia y esta tecnología, a pesar de ser la primera, actualmente ya se encuentra en desuso. La siguiente tecnología es la de Illumina, que se lanzó en el 2006, y esta tiene mayor sensibilidad porque se usan nucleótidos que están marcados con fluorescencia. Y posteriormente se lanzó la de Thermo Fisher, que en el 2010, que básicamente se basa en la detección de protones. Estos protones son liberados cuando se incorpora el nucleótido, produciendo un cambio de pH, el cual se puede detectar. Si vemos, aquí les muestro más o menos la cantidad de bases que ustedes pueden secuenciar dependiendo la tecnología. En la primera, que es la de electroforesis capilar, solo secuenciamos fragmentos que van de 400 a 900 bases y en 3 horas podemos secuenciar 84 kilobases. Si queremos secuenciar el genoma de Mycobacterium, que tiene 4 millones de bases, necesitaríamos hacer muchas electroforesis para poder obtener toda la secuenciación del genoma completo. Sin embargo, usando la tecnología de pirosecuenciación, podemos secuenciar hasta 1000 fragmentos de 1000 bases y posteriormente, en un día, secuenciar 700 megabases. La tecnología de Illumina va creciendo, ya que aquí puedes secuenciar fragmentos que van desde 75, 150, 300 bases. En 2 días puedes tener hasta 120 gigabases. Y la de Thermo Fisher, en 4 horas, pueden obtener un total de 10 a 15 gigabases. O sea, los alcances de esta tecnología son muchos. Pero bueno, ¿cómo se hace una secuenciación de nueva generación? Los principales pasos son 3, que es la preparación de la librería. Esta se puede generar a partir
de DNA o de RNA. Después la secuenciación masiva, paralela. Y finalmente el análisis bioinformático. Para la preparación de la librería, primero lo que se tiene que hacer es el DNA, fragmentarlo en tamaños que van desde 150 a 600 nucleótidos. Posteriormente, en los extremos de cada fragmento se adiciona un adaptador. Ese adaptador es una secuencia de nucleótidos bien conocida y todos estos fragmentos que se generan representan el DNA que nosotros queremos secuenciar. Y finalmente estos fragmentos son los utilizados para la secuenciación. Con la secuenciación podemos obtener la secuenciación del genoma completo, la secuenciación del transcriptoma o solo del exoma. Como les comento, el DNA total es fragmentado y en los extremos se colocan unos adaptadores, de tal manera que cada fragmento de la librería posteriormente tiene que ser inmovilizado en una fase sólida. En el caso de Illumina se usa una flow cell, que no es más que una placa de vidrio, donde estos fragmentos se fijan y se realiza la reacción de secuenciación. Si nosotros miramos más de cerca la flow cell, podemos ver que en la superficie están incorporadas secuencias de DNA. En estas secuencias de DNA, al momento de nosotros adicionar nuestra librería, esta librería se adiciona en concentraciones picomolares, concentraciones muy bajas, de tal manera que permite que se unan fragmentos de forma separada. Estos fragmentos entonces se unen y posteriormente, haciendo una PCR tipo puente, porque la cadena se dobla, se empiezan a generar muchas copias por PCR para formalmente formar agrupaciones conocidas como clúster y de esta manera amplificar la señal cuando se hace la reacción de secuenciación. Como les comentaba, la reacción de secuenciación se basa en el uso de nucleótidos con fluorescencia, marcados con fluorescencia, en ciclos de terminación reversible. ¿Qué quiere decir? El nucleótido tiene la característica de tener un fluoróforo con un sitio de corte. Adicionalmente, el extremo 3', donde está el hidróxido libre, está bloqueado. Cuando se incorpora a la base, inmediatamente se hace la detección. Una vez que se hace la detección de la señal con una cámara, el fluoróforo es liberado y el sitio o hidroxilo se desbloquea para permitir la incorporación de otro nucleótido. Bueno, aquí tengo un video. Oh, Dios. No quiere. Ah, sí. No quiere. ¿Alguien sabe cómo se puede hacer para que? Bueno, pues no quiso. Bueno, continuando. Como les comento, mediante la secuenciación masiva podemos analizar cientos de genes simultáneamente a bajo costo y a corto tiempo. Actualmente nosotros visualizamos esta estrategia para hacer el diagnóstico de tuberculosis, ya que se ha aprobado, la OMS ha aprobado el uso de estas tecnologías como herramienta para diagnóstico rápido de tuberculosis. Pero, ¿qué es la tuberculosis? Esta es una infección causada por un complejo de Mycobacterium tuberculosis
afecta principalmente a pulmón, aunque puede diseminarse a otros órganos. Es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo y se conoce que aproximadamente un tercio de los habitantes estamos infectados, solamente que aproximadamente el 5% de las personas infectadas de forma latente desarrolló la enfermedad. Si en personas inmunodeprimidas como personas con VIH, este porcentaje aumenta hasta el 8 o el 10%. Lo que es un hecho es que las personas que no reciben tratamiento los puede llevar a la muerte. Aproximadamente 9 millones de personas en el mundo se enferman y ocurren 1.5 millones de muertes cada año. La tuberculosis es un gran problema de salud pública a nivel mundial. En 1993 la OMS la declaró como una emergencia mundial, esto debido al surgimiento de cepas farmacoresistentes a los fármacos que comúnmente se usan para el tratamiento de la misma, como son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Actualmente se han reportado más de 65 países con cepas farmacoresistentes y México no es la excepción. México tiene una incidencia de 19.7 casos por cada 100,000 habitantes. Como vemos aquí en la gráfica, se estimaba que por los años 90 se consiguió la reducción de la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años podemos ver que esta enfermedad tiene una incidencia que se ha mantenido. Si bien no ha aumentado, tampoco ha disminuido. Pero lo que sí es alarmante es el aumento de los casos de pacientes con tuberculosis farmacoresistente, de 29 casos en el 2000 al 2013, 225 casos. Esto pone a México en una posición de riesgo a una epidemia de tuberculosis resistente. La tuberculosis resistente, su tratamiento es muy largo, puede durar de 18 a 24 meses. Los costos en sus tratamientos, según el INER, me comentaban, pueden llegar hasta $1 millón de pesos. En el INER, este trabajo se realizó con el INER, ellos reciben muestras de reciben pacientes de varios estados, de Guerrero, de varios estados, perdón, y el problema con la tuberculosis farmacoresistente es que aproximadamente solamente se diagnostica en el 45% de los casos, lo cual es un problema porque se requiere de un diagnóstico rápido para poder dar el tratamiento adecuado. Según estudios del INER, se requiere determinar el perfil de farmacoresistencia de cada paciente para asignar el fármaco apropiado y evitar el desarrollo de farmacoresistencia o el desarrollo o la diseminación de esta enfermedad. Sin embargo, el método de diagnóstico tradicional es un cultivo que, como ustedes saben, puede durar de 4 a 6 semanas. Es un tiempo bastante prolongado que da oportunidad de la diseminación de la enfermedad. Entonces, existen métodos moleculares como en PCR que, por ejemplo, detectan mutaciones específicas en ciertos genes que te indican la resistencia a ciertos fármacos. Sin embargo, estos métodos están enfocados a 1 o 2 genes. Y actualmente los estudios de la genómica de Mycobacterium han detectado hasta 250 mutaciones en distintos genes que pueden estar relacionadas a resistencia a diferentes fármacos. Entonces, ¿cómo determinar todas estas mutaciones directamente en pacientes con tuberculosis sin hacer un cultivo microbiano? Ese fue nuestro reto. Y pues usamos la secuenciación masiva. Entonces, el objetivo es determinar estas variantes genómicas que nos indican farmacoresistencia directamente en muestras de expectoración de pacientes mexicanos. La metodología, yo recibía 2 muestras, una de ellas iba directo al laboratorio de microbiología para que realizara el cultivo microbiológico y el perfil de farmacosensibilidad, y otra de ellas
me encargaba de extraer el DNA y hacer la reacción de secuenciación. El problema con esta muestra es que, bueno, si se la imagina, es una muestra muy viscosa, llena de células, de moco, de restos de comida, etc. Entonces, entre todo el DNA que yo obtenía, solo una poca cantidad era de Mycobacterium. Entonces traté de limpiar un poco, adicionando agentes mucolíticos, hidróxido de sodio, lavados con agua, de tal manera que me permitía lisar células y eliminar la mayor cantidad de bacterias, incluso las que estaban muertas. Se eliminaban, la micobacteria, como tiene una pared resistente, pues permanecía viable. Al final, yo rompía esa pared con lisozima y proteínas acá y extraía el DNA con fenolcloroformo. El DNA era utilizado para hacer la secuenciación. Antes de hacer la secuenciación, verificaba por PCR que tuviera fragmentos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, bueno, ya lo saben, primero con el DNA que yo obtenía, lo fragmentaba y generaba las librerías. Pero aquí adicionaba un paso. En la secuenciación masiva tú puedes secuenciar todo el DNA o puedes enfocarte a regiones específicas de interés, lo que se conoce como enriquecimiento. El enriquecimiento consiste en favorecer la secuenciación solo de las regiones que a mí me interesan. Entonces nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran los genes y las regiones que estaban principalmente relacionadas a presentar mutaciones y resistencia a ciertos fármacos. Se utilizó para el enriquecimiento una estrategia que la comercia SureSelect, que consiste en sondas biotilinadas de RNA, las cuales son exactamente complementarias a la región que nosotros queremos secuenciar. Supongamos que esta es la región de Mycobacterium. La sonda se une aún si hay un cambio en una base, porque la sonda es grande, es aproximadamente de 120 nucleótidos. Incluso si hay una deleción, la sonda es capaz de unirse y atrapar la secuencia. Se forma un complejo DNA-RNA, que es una unión muy fuerte. Entonces, resumiendo, yo tenía todo mi DNA y aquí unas cuantas regiones de Mycobacterium que me interesaba secuenciar. Hacía las librerías, incubaba este DNA con la sonda, se formaba el complejo. Como la sonda es biotilinada, usaba perlas que captaban el complejo, lavaba de tal manera que al final únicamente tenía el enriquecimiento con las regiones de interés, en este caso las regiones de Mycobacterium tuberculosis. Se realizó la secuenciación en un equipo que se llama MySeq de Illumina y posteriormente el análisis bioinformático. Del análisis bioinformático, pues esto es muy general, es una serie de pasos que yo no soy experta, pero básicamente consiste en que en todos los RIPs obtenidos de la secuenciación se mapean con el genoma de interés, en este caso con Mycobacterium tuberculosis. Entonces aquí tenemos el genoma de referencia y estos son los RITs que mapean a este genoma. Entonces, como podemos ver, una sola base, puede ser cubierta hasta 200 veces o más. Entonces, esos son mis resultados. Bueno, aquí hay solamente 6 muestras. A estas muestras también se les realizó la baciloscopía. Algunas solamente tenían una cruz, o sea, poca cantidad de Mycobacterium. Entonces podemos ver que cuando se alineó con el genoma humano, sí queda un cierto porcentaje bajo de DNA humano que todavía no pudimos quitar. Sin embargo, el porcentaje que mapea con Mycobacterium fue mayor, 56-73, y esto me permitió poder cubrir
las regiones hasta por 30 veces. Este es un ejemplo. Logramos secuenciar todo el GenCat, que mide 2.222 pares de bases. Estos fragmentos de acá son los reads que alinearon en todo lo que fue el genoma, con una cobertura hasta de 270 veces. Entonces aquí se ve la montañita gris, que representa el número de lecturas que hubo en esa región. Secuenciando otros genes, aquí podemos ver, el mismo programa te detecta cuando hay un cambio, te pone una línea aquí azul o verde, y si le das acercamiento, puedes ver que aquí hubo un cambio de una G por una C. Pero si contamos esto, está representado hasta 270 veces, lo cual resulta ser muy confiable. El mecanismo de resistencia a isoniazida es el siguiente. Este es un profármaco que cuando penetra la célula necesita ser activado mediante la acción de una catalasa, la cual lo transforma y este producto se une a la enoil reductasa. Esta enzima es necesaria para la formación de la pared celular de Mycobacterium. Al inhibirla, induce su muerte. Los mecanismos de resistencia es mutaciones en el GenCat que van a impedir la transformación del profármaco y a su mismo también mutaciones en el promotor del gel INA que induce una sobreexpresión de esta proteína para que el fármaco no sea suficiente para inhibirla totalmente. Entonces nos enfocamos a buscar mutaciones en el GenCat y en el promotor de INA. Y los resultados correlacionaron. Dos muestras que me reportan por microbiología que eran resistentes a isoniazida presentaron esos cambios. Sin embargo, las muestras que eran sensibles, yo podía analizarlas y ver que no había ningún cambio en estas. De las 33 muestras que yo analicé, hubo solo una donde yo encontraba una mutación que le podía conferir a la bacteria resistente. No, sin mutación, perdón. El laboratorio me reportaba que era resistente y yo no encontré ninguna mutación. O sea, tenemos una correlación del 96.9%. En el caso de la rifampicina, el mecanismo de resistencia es la unión del fármaco a la subunidad beta de la polimerasa y de esta manera inhibir la polimerización. Busqué mutaciones en el gen RPOB. De las 33 muestras, solo 30 correlacionaron. Yo encontré por secuenciación la mutación que le confiere la resistencia. Sin embargo, había 3 que el laboratorio de microbiología me indicaba que era sensible cuando yo encontraba la mutación. Esto lo analizamos y creemos que es un poco normal porque cuando nosotros ponemos el cultivo en condiciones óptimas sin una presión farmacológica, lo que favorece es el crecimiento de las cepas que son sensibles y a desaparecer la cepa resistente. Bueno, y finalmente la secuenciación resultó tan buena que pudimos hacer un estudio de variabilidad genética. En el caso de Mycobacterium se usa la secuenciación de unos repetidos directos para detener un patrón molecular conocido como espoligotipo. Este espoligotipo me va a poder determinar si el agente causante es cualquiera de los 5 micobacterios causantes de la tuberculosis. Y bueno, este fue el resultado. Mediante estos estudios de variabilidad genética podemos hacer un análisis de la distribución de la cepa. Pudimos ver que el linaje LAM y T1 es el más frecuente, al menos en las muestras que yo analicé,
Yo recibí muestras, como les comento, el INER recibe pacientes de diferentes estados, de Veracruz, de Guanajuato, del Estado de México, del Distrito Federal. Pude ver una bifurcación de las cepas, formando dos grupos. En este grupo, como les comento, el NAGT1 y LAM es el más frecuente. Pero algo muy interesante es que encontré que aquí en el DF y en el Estado de México hay tuberculosis causada por Mycobacterium bovis. Y lo interesante es que las 3 cepas fueron resistentes a rifampicina. Entonces, si este estudio se aplica a un mayor número de muestras, podemos tener un panorama de distribución de la tuberculosis y no solo la cepa sensible, sino las cepas resistentes que están circulando en diversas zonas del país. Y bueno, como conclusiones, les quiero decir que la secuenciación masiva pudimos determinar variantes relacionadas a resistencia directamente de la muestra de espectoración, sin necesidad de hacer un cultivo microbiológico. Si esto se estandariza, se puede hacer un diagnóstico que duraba mes y medio a una semana. Pudimos determinar una distribución geográfica de las muestras y que prácticamente puede ser una alternativa para el desarrollo del diagnóstico rápido de tuberculosis farmacoresistente. Eso es todo. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre secuenciar moléculas de ADN con moléculas de ARN? ¿Con la de RNA? Básicamente solo adiciones el paso de la síntesis de cDNA. En el proyecto que estoy llevando a cabo en este momento es determinar el transcriptoma de niños con leucemia. Entonces lo que hacemos es extraer RNA del paciente, de la médula ósea, y ese RNA es convertido en cDNA y fragmentado. Y ya después el proceso es normal. De la misma forma, ya tienes la doble cadena, adicionas los adaptadores y haces la secuenciación. El análisis bioinformático es lo más difícil, porque entonces ahí tienes que buscar las variantes de RNA, los sitios de splicing. Lo interesante de hacer el transcriptoma con esta tecnología es que te permite no solo ver el diferencial de expresión con respecto a un niño sano, sino también si obtienes una gran cantidad de reads, puedes ver incluso hasta variantes, mutaciones en los genes que se están expresando. Sí, entonces para mí la secuenciación masiva es una tecnología que está avanzando mucho y que es necesario que se implemente en muchos lugares para el diagnóstico rápido. Y en el IMEGEN se está haciendo. El IMEGEN es uno de los institutos que incluso ya te hace diagnóstico genómico usando secuenciación masiva de genes relacionados a enfermedades como cáncer, como síndromes, etc. ¿Qué tan viable es esta metodología para implementar los ecosistemas de salud aquí en México? Y también cuáles serían otras especificaciones para que estos servicios lleguen a las poblaciones vulnerables. Sí, es lo que a mí me preguntaron cuando yo presenté este trabajo en un congreso. Me decían, no, es que la persona que vive en la sierra de Oaxaca y que nunca va a poder tener acceso a esta tecnología. Es un poco difícil porque sí, aunque se ha abaratado mucho, pues los equipos son caros y se necesita gente que cada día se prepare más gente para que sepa llevarla a cabo. Sin embargo, cada día también muchos institutos la están adquiriendo. El hospital infantil, ahora que estoy en el hospital de pediatría,
acabamos de inaugurar 2 secuenciadores, el MySeq y el NextSeq, y pues es el IMSS. Entonces estamos viendo la manera de implementar este diagnóstico, pero pues siempre hace falta apoyo, pero vamos trabajando y pues invitamos a que jóvenes como ustedes conozcan y aprendan. Y sí, está un poquito difícil, pero sí se va a poder hacer. En el caso de Mycobacterium en tuberculosis, como nos llegan pacientes de varios estados, después la estrategia pues es monitorear la distribución de la cepa y después dirigir tratamientos a esa zona que a lo mejor ya sabemos que en esa zona está circulando Mycobacterium bovis con resistencia a rifampicina. Pero es lento, pero yo creo que en un futuro sí se va a contemplar. Ciertamente se ha hablado de los costos de la secuenciación, pero más o menos cuánto sale una corrida. Depende de lo que quieras secuenciar. Por ejemplo, el transcriptoma que estoy haciendo ahorita de los niños con leucemia, a mí me está costando como 15,000 pesos. Pero la cantidad de información que tengo es mucha. Desde un perfil diferencial de expresión, determinación de SNPs, translocaciones, aproximadamente 15,000 pesos. Y eso porque me estoy ahorrando lo que yo sé, porque preparar las librerías, yo lo aprendí en el IMEGEN. Entonces, si tú vas al IMEGEN y piden el servicio, pues te cobran por la preparación de las librerías, por el uso del secuenciador. Pero sí, como 15,000 pesos. La secuenciación aproximadamente de 4,800 genes relacionadas a enfermedades hereditarias o a síndromes, también está como en 11,000 pesos por paciente. Yo tengo una duda. Ya haciendo ese estudio que hiciste, ¿ya es factible aplicar esta técnica, al menos en el INER, como una técnica de rutina para el diagnóstico de micobacterias? Todavía no, porque necesita una validación. O sea, nosotros probamos que es posible, porque hubo una fuerte correlación entre lo reportado de los resultados de microbiología y lo que nosotros obtuvimos, pero necesitamos determinar parámetros como son sensibilidad, reproducibilidad, límite de detección, pero se está haciendo en el IMEGEN. Se está haciendo el IMEGEN en colaboración con el INER y con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Sí, todavía falta estandarizar, pero se está trabajando. O sea, no sé si a lo mejor en 1 o 2 años se lance en el IMEGEN, porque el IMEGEN lo está haciendo, como una prueba ya diagnóstica.